Bienvenidos al embalse del Atazar. Mi nombre es Carlos Fuentes Almonacid y hoy seré su guía. Me gustaría aprovechar los minutos que tardaremos en descender a la base de la presa para hablarles de este entorno, de la infraestructura que lo hace posible y del nuevo Museo del Agua que vamos a visitar. Se cree que el término Mairit proviene del árabe y significa lugar abundante en aguas. Paradójicamente, hace apenas 2 siglos, Madrid era la capital europea con mayor mortandad debido precisamente a su escasez. El abastecimiento era de 7 litros por persona y día, así que la higiene más básica era un lujo, lo cual impedía que la ciudad creciese y amenazaba su futuro como capital. Pero la mayor obra hidráulica de la Europa del momento cambió la historia de Madrid. Una presa de 27 metros y un canal de 70 kilómetros trajeron las aguas del río Lozoya en 1858. Las infraestructuras de Canal de Isabel II continuaron creciendo al ritmo que marcaba la ciudad, culminando hace casi medio siglo en la que hoy visitamos, la presa del Atazar. Este embalse es el mayor de la Comunidad de Madrid, pero el hecho de que le debamos casi el 50% del agua de consumo no lo ha protegido del despoblamiento. Apostando por el turismo como nuevo motor económico, se pretende volver a situarlo en el plano. La presa sirvió para que el agua llegara a Madrid. Ahora, el museo favorecerá que Madrid llegue al agua. Se cumplen 50 años desde la inauguración de la presa, y Canal de Isabel II ha querido celebrarlo construyendo allí un centro de visitantes que la ponga en valor. Con este proyecto se responde a dicha iniciativa. Solo mediante una visita se puede llegar a comprender lo que significan sus 500 metros de longitud y 130 de altura. El contraste entre la escala infraestructural y la humana. El diseño del proyecto viene fuertemente determinado por los condicionantes del entorno. Ante un terreno con una morfología cambiante y una diferencia de cotas de casi 300 metros, se propone un elemento que lo domine. Una pieza vertical que abarque, al menos visualmente, desde el punto más bajo del valle al más alto, desde lo inmediato hasta el horizonte. El estudio de soleamiento determinó la posición de la torre al revelar que la óptima iluminación para un horario de visitas de mañana se produce en la ladera norte, es decir, en el estribo derecho de la presa. El proyecto se inserta en un entorno de geometrías rotundas, con la firme intención de desvelárselo al visitante. Se crea tensión mediante el contraste, verticalidad y ligereza frente a la masa maciza y horizontal. Estas proporciones solo son posibles gracias a la misma solución empleada en la torre de toma de agua: disponer pasarelas horizontales entre el proyecto y la presa, que sirvan de conexión funcional y estructural. Basamento y torre son complementarios en su función pero opuestos en su forma. El primero, estereotómico, se quiebra adaptándolo al terreno hasta desaparecer. La segunda, tectónica, tensada hasta sobrepasar la lámina de agua. Ambas piezas, perpendiculares entre sí y con la presa, expanden el lugar en las 3 direcciones del espacio. La puerta al museo no tiene dintel. Se proyecta en forma de gruta abierta al cielo con la torre como faro guía. Se suceden los volúmenes, recepción, restaurante, auditorio, y las conexiones con la presa, la montaña o el agua. El trayecto parece obligado, todos los caminos convergen como afluentes de un río en el acceso al museo. En su recorrido inverso la arquitectura es divergente, como las raíces de un árbol, e invita a seguir descubriendo el lugar. Los usos de la torre se distribuyen verticalmente comenzando por el Museo del Agua, los alojamientos para investigadores, una primera zona de generadores de energía eólica, conexiones con la presa, miradores y finaliza en una segunda franja de producción. Tras lo cual, se permite conocer el interior de la presa a través de sus galerías. La estructura se genera a partir de 3 parejas de pilares apantallados dispuestas en triángulo para conseguir equilibrio. Así se libera la planta, se aligera visualmente la torre y se mejora su inercia. Los forjados que las cosen son un catálogo de soluciones geométricas que definen libremente espacios verticales. Atendiendo a los diferentes usos, algunos incluso se prolongan fuera del perímetro mejorando la rigidez del conjunto. Una red triangulada de tubos de acero reduce a la mitad el desplazamiento de la estructura de hormigón con el mínimo impacto visual, sirviendo de soporte a unos cables pretensados verticales que optimizan el prisma triangular que era la torre convirtiéndolo en hexagonal. Finalmente, las pasarelas terminan de estabilizar la estructura transmitiendo a la presa una carga mínima. La unión entre sistemas se materializa en cada vértice mediante nudos que posibilitan la transmisión de cargas entre barras, cables y pilares.
consiguiendo que el conjunto trabaje solidariamente. Supeditadas a la estructura se superponen las circulaciones, verticales, mediante ascensores panorámicos vinculados a los tres núcleos de hormigón estructurales, diagonales, con escaleras perimetrales duplicadas donde la normativa lo requiere, y horizontales, a través de pasarelas con la función añadida de situar al espectador en una posición privilegiada. Para conseguir la máxima visión y protección posibles para el visitante, se diseña una escalera en voladizo, con un vidrio de más de 2 metros entre los dos chapones que forman cada viga zanca. El proyecto se concibe no solo como un nudo conector de todas las circulaciones vinculadas a la presa, carreteras, caminos, galerías, sino también como un eje articulador capaz de potenciar tanto su interior como su exterior. Un aspecto fundamental del proyecto es el contacto entre las pasarelas de la torre y la galería de coronación, para lo cual se propone el uso de apoyos móviles de neopreno zunchado. Esta solución protege la presa, amortiguando la transmisión de cargas con un cierto desplazamiento, pero además enfatiza la transición del visitante entre ambas infraestructuras. La torre se transforma en altura para defenderse o aprovecharse del entorno según la situación lo requiera. La disposición perimetral de las estructuras, los conductos de instalaciones o las comunicaciones libera la planta, pero también protege al visitante del viento o la radiación solar directa. Los espacios climatizados se sitúan a resguardo de la presa, mientras que la parte expuesta alberga espacios abiertos y generadores, los cuales aprovechan el viento vertical, producto del gran desnivel, para generar un excedente de 20 kilovatios de energía eólica que se puedan devolver a la red. De este modo, se continúa con el espíritu solidario y ecológico con el que nacieron la presa y su central hidroeléctrica.